buenas, hermanos, familia, amigos. Nuevamente reciban un cariñoso saludo de resurrección. Esto es muy importante de lo que vamos a hablar hoy. Hace unos 1991 años sucedió algo extraordinario y agradecido al Dios y Padre por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir algo de la palabra de Dios, cosas que nos sirven a nosotros. Esto es muy importante. Un domingo llamamos Domingo de Resurrección. Importantísimo. Se levantó de los muertos Jesús. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, ahí en Mateo 28 habla que María Magdalena y las otras mujeres ya no lo encontraron. Y dos ángeles le dijeron: sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y esa fue la buena nueva, la buena noticia que hace 1991 años aproximadamente, si Cristo murió a los 33 o 33 años y medio. Una noticia que aparentemente hoy para nosotros es extraordinaria. En este tiempo que hay tantos medios de comunicación y cosas, yo no sé cuáles serían los titulares. Pero en ese tiempo la cosa fue muy distinta, desapercibido, porque no era tan conocido. No es como hoy. Hasta los niños ya saben que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día nuevamente. Para nosotros es sencillo. Entendemos esto, pero no entendemos el significado que tiene esto, la importancia. Estamos hablando de la principal doctrina cristiana. Es la resurrección de Cristo, porque como vamos a ver, yo no sé si uno o dos videos hagamos de esto y que nos ayude a entender lo que es la resurrección, porque nosotros somos los beneficiados de esto, porque sin resurrección va a haber lo que va a pasar si Él no hubiera resucitado. Entonces vamos a hablar de algo muy importante, que hoy el mundo habla de la resurrección de Cristo, que se levantó de los muertos nuevamente. Esto no es cualquier cosa y es el primero que se levanta. Así que estas cosas no eran conocidas. Aún para los discípulos, cuando se les hablaba de la resurrección, ellos pensaban: ¿y qué será aquello de la resurrección? Hoy se nos habla de eso, todos entendemos, y se ha vuelto muy deportivo esto, que ya hablamos las cosas sin sentido ni nada, sin ponerle el sentido y verdaderamente entender lo que esto significa, pero es algo extraordinario lo que vamos a hablar hoy. Pero encomendemos este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, aquel que resucitó de los muertos y venció la muerte, Señor, gracias. En ese nombre nos acercamos, Señor. Gracias, gracias por Jesucristo, que hizo posible lo que humanamente es imposible. Él mismo dijo: para los hombres la salvación, hablando de salvación en Marcos 10:27, dijo: para los hombres es imposible. La salvación es imposible para el ser humano, mas para Dios no, porque la hizo posible en Cristo y la dejó al alcance de todo aquel que le pueda creer. Después que murió y pagó el precio y resucitó, dijo: váyanse por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una muy buena noticia para nosotros, Señor. Hay esperanza y no es tan difícil, y a pesar de todo es complicado. Hay una incredulidad tremenda. Y se está tratando a Dios de mentiroso, porque muchos no creen en esto. Y ni se menciona muchas veces esos versículos. Hemos inventado otras cosas y a eso sí le prestamos atención. Y por algo, las naciones fueron engañadas y no discipuladas como se nos manda. Así que estamos agradecidos, Señor, porque toda esa obra es por nosotros. Usted lo sometió hasta lo sumo, como dice en Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y yo creo que la satisfacción suya es que lo resucitó, quedó complacido, en el cual tengo complacencia, decía usted.
Y si lo levantó es porque quedó satisfecho de la obra que Él hizo. Y quién sabe qué dirá de lo que estamos haciendo nosotros aquí. Pero Padre, estamos ahí en la lucha y todo, y pidiendo siempre, es mi petición, que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en mí, Él sea el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, todas las doctrinas son importantes, todas estas enseñanzas, pero no hay otra como esta. Por lo menos, para mí. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Comenzamos desde el versículo 12. Dice, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y quién sabe si por aquí estaban los saduceos que dicen no hay resurrección, ni espíritu, ni ángeles. No creían en esas tres cosas. Y si alguien dice que no hay resurrección, están negando a Jesucristo, porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11. Versículos 24 y 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Creen eso? Él es la resurrección, pero algunos dicen, no hay resurrección. Y el que no cree en la resurrección, no cree en Cristo, que es la resurrección. Así de sencillo. Pero algunos decían, no hay resurrección de muertos y todo esto. Versículo 13. Porque si no hay, está el apóstol Pablo en esta lucha contra esta gente, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Eso lo veremos al final. Pero esto que dice en el versículo 12, también en 2 Timoteo 2:18, dice la palabra, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 18. Dice, segunda, que se desviaron, vamos a leer desde el 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneos y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso es lo que hace, y es la preocupación de Pablo. Porque si Cristo no resucitó, estamos perdidos. Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No vale nada. Todo tiene sentido por la resurrección de Jesucristo. Pero si Cristo no resucitó, esto que yo estoy haciendo acá es pérdida de tiempo. La predicación es en vano y nuestra fe es en vano. Entienda la importancia de la resurrección. Pablo desarrolla ese tema aquí en este capítulo 15, pero es importantísimo. Todo es pérdida de tiempo y nada tiene sentido si no hay resurrección, pero también porque Cristo resucitó, todo tiene sentido. Por algo se nos dice en el último versículo de este capítulo. Amados, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, pero si no resucitó, Pablo está que discute por ahí con algunos. Si no resucitó, vana es la predicación. Paremos. Y nuestra fe es vana. No nos sirve de nada si Cristo no resucitó. Todo esto me va hablando a mí de la importancia de esta doctrina, la resurrección. Versículo 14. Y si Cristo, ya leímos ese, 15.
leamos el 14 y 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice, si Cristo no resucitó, somos hallados falsos, mentirosos, porque hemos predicado de que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, y eso es mentira, si es que Cristo no resucitó, porque el mensaje central de Pablo y los apóstoles después de la muerte de Cristo era la resurrección. Eran testigos de la resurrección de Jesucristo y ellos hablaban estas cosas. Pero si Cristo en verdad no resucitó, entonces eso era mentira. Eran testigos falsos de Jesucristo. Démonos cuenta, todo lo que involucra esto, es decir, que si Cristo no resucitó, yo cojo esta Biblia y hago una jugata o la quemo o la dejo por ahí. ¿Para qué me sirve si Cristo no resucitó? Esto no tiene sentido, y a seguir, cerrar los templos e irnos mejor a jugar fútbol y a montar bicicleta, porque ya eso no tiene importancia. Si Cristo no resucitó, todo es vano, todo es mentira, todo es engaño, lo que hemos hablado y predicado en 40 años en mi casa. Y yo soy uno de los que comparto mucho esta doctrina, la resurrección, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Aunque no la predique todos los domingos en el templo, sí lo estoy predicando por las calles, por los parques y en casas. Pero si Cristo no resucitó, entonces yo soy un mentiroso y he perdido todo el tiempo. Porque muchas veces yo llegaba a algunas reuniones, pero que ya no podía caminar, un agotamiento tremendo. Y yo dije, Señor, si timbro, ojalá aquí no haya nadie, porque yo quiero es irme a descansar a la casa. Pero ya estaba ahí en la puerta donde tenía la reunión. Y abría. Y después de la reunión yo salía descansado de ahí. Y les decía, así llegué y así me voy. Pero digo, ¿de qué sirve esforzarme? ¿De qué sirve tanto sacrificio si Cristo no resucitó? De nada sirve eso. Dice, estábamos en el versículo 15. Vamos al versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque lo que justifica a un pecador no es la muerte de Cristo, sino la resurrección. Este es el secreto más importante de la resurrección de Cristo. Así que dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Vuestra fe es vana. Y nosotros estamos haciéndole creer a la gente cosas que no sucedieron ni se dieron si es que Cristo no resucitó. Pero ha resucitado. Pero está Pablo con este problema, explicándole a la gente, haciéndoles entender de que Cristo sí resucitó y que la clave de la salvación y de la justificación es la resurrección de Cristo. Y si ustedes no creen en la resurrección, no creen en Jesucristo. Y si rechazan la resurrección, están rechazando a Cristo el Señor. Porque Él es la resurrección y la vida. Muy importante. Aún estamos en nuestros pecados y nuestra fe es vana y seguimos engañando y engañando si es que Cristo no resucitó.
Dice el versículo 18, entonces, si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Porque vuestra fe es vana y muchos murieron creyendo en Jesucristo y en la resurrección, pero resulta que Cristo no resucitó, entonces todos los que murieron creyendo en Jesucristo perecieron, si es que Cristo no resucitó. Mire lo importante que es la resurrección. Pienso que la resurrección la deberíamos celebrar nosotros como celebramos la Navidad. Con pólvora, con bombos y platillos y un buen pavo, porque ha resucitado. Ahora tiene sentido hasta lo que comemos. Yo digo, todo tiene importancia desde que Cristo resucitó. Si usted en el templo, les digo a veces, levanta un papel que está botado por ahí, lo levantó, eso tiene sentido, porque Cristo resucitó. El que barra el templo, bárralo con todo, porque esto tiene sentido, Cristo ha resucitado. El que predica, predíquele con todo, porque Cristo resucitó. Hable con confianza, hable con fe. Que no es en vano lo que se está hablando, ahora tiene sentido todo lo que hacemos acá. Compartimos un pan, esto tiene sentido porque Cristo ha resucitado de los muertos. No es cualquier cosa, esto es una fiesta que deberíamos hacer. Pero si Cristo no resucitó, los creyentes que murieron, perecieron. Porque la clave es la resurrección. Todo esto me está hablando a mí de la importancia tremenda que tiene la resurrección de Cristo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero no. Primero a los Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla del rapto, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, aquellos que murieron creyendo. Resucitarán primero, no perecieron, porque Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha, dice aquí más abajo. Tremendo mensaje el que tendrían que predicar ellos, pero esto no era así tan sencillo como nosotros lo entendemos ahora acá. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de compasión y misericordia. Porque no hay esperanza sin Cristo. Si Cristo no resucitó, es para que la gente nos diga, pobrecito esta gente, cómo se engañaron, cuánto trabajaron, cuánto predicaron y hablaron de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Jesucristo, y resulta que Cristo no resucitó, y todo eso es en vano y es mentira, y los que durmieron creyéndoles a ellos perecieron, se condenaron. Si es que Cristo no resucitó, eso tenemos que irlo siempre aclarando. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Recuerde que les está tratando de aclarar, es lo que dijeron en el versículo 12, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y lo que está es explicando ese versículo y diciéndoles, la clave es la resurrección, y si Cristo no resucitó, vea, cerremos la puerta y hasta luego, váyanse de aquí, si estaban en un templo congregado. No perdamos más tiempo, todo esto es en vano, no hay nada que hacer, comamos y bebamos que mañana moriremos, y ya no pasó nada acá. Pero está tratando de explicar, más ahora dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿entienden? Es como diciéndoles ahí, ¿entendieron todo lo que les expliqué aquí? No sé si dirían amén
o no dijeron nada, o siguieron todavía con las dudas, porque así somos. Primicia de los que durmieron es hecha. Ahora, los que murieron confiando y creyendo en Cristo tienen esperanza. Y en la venida de Cristo, en el rapto, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, porque hay 2 resurrecciones, una antes y otra después del milenio. Pero la primera es la que tiene sentido, la segunda ya no tiene potestad. Bienaventurado el que participe de la primera, y todo depende de la resurrección de Cristo. Yo he ido a muchos funerales y todo esto, y han muerto creyentes que esperaban el rapto ya, pero no llegó. Y dije, ahora esperemos que cuando resucitemos estemos en una nube y no frente a un trono blanco. Esa es la otra que tenemos que esperar y ver dónde nos encontramos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto es tan importante porque para nosotros es clave también que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo, que tengamos el Espíritu Santo, por lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9. Voy a leerle por acá en el capítulo 8, versículo 9. Voy a leerle esto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto yo insisto que la clave para la salvación es el Espíritu Santo. Versículo 10 y 11 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Escucha el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, por eso le digo, la clave del Espíritu Santo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, si somos el templo del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos y saldremos. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, no es de él. Está perdido. Y si no es de Cristo, es del diablo, porque hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, sino del diablo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, no es de él. Yo entendí esas cosas y dije, yo voy a ver cuándo y cómo recibo el Espíritu Santo, porque he preguntado y no es así como me dicen. Y eso es clave. Pero bien, seguimos nuevamente aquí en 1 Corintios, donde empezamos. Estábamos en el versículo 20 del capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. Buenas nuevas, Cristo ha resucitado, la tumba está vacía. Hoy hablamos fácil de esto y la gente entiende, pero en esa época de Cristo, hace unos 1991 años, cuando los líderes religiosos eran una autoridad tremenda que arrastraban al pueblo y hacían lo que ellos les decían, y por eso pidieron que crucificaran a Jesús, y gracias sean dadas a Dios en el nombre de Jesucristo, porque eso tenía que darse así. Peor cuando niegan que Cristo ha resucitado, sino que vinieron los discípulos de noche mientras estaban los soldados dormidos y hurtaron el cuerpo y se lo llevaron. Y eso se ha extendido hasta el día de hoy entre los judíos, dicen Juan. Entonces,
no era tan sencillo. Y Cristo resucita y lo vieron algunos de los discípulos, se les apareció a unos, a otros, y finalmente estuvo 40 días y 40 noches con ellos, no hablando públicamente, sino solamente con ellos, dice en el capítulo 10 del libro de los Hechos, con los discípulos enseñándoles más del reino de Dios. Porque si sale públicamente es capaz que lo vuelvan a crucificar. Entonces, ya de ahí en adelante, los enemigos y todos los que buscaban la vida de Jesús ya no lo vieron. Entonces dirían, ¿y cómo así? Pablo tenía problemas porque cuando hablaba acerca de la resurrección de Cristo, hasta ahí le escuchaban. Ya te escucharemos en otra ocasión este palabrero y cosas así. Y toda la lucha y discusión, decían los gobernantes y reyes y todo esto, todo es por un tal Jesús que fue muerto, pero que Pablo afirma que está vivo. Todo era por eso. Tremendo. Entonces, no era tan sencillo. Aún a los discípulos le costó, viéndolo resucitado en el capítulo 28 de Mateo, cuando él se presentó y lo vieron, unos creyeron, pero otros dudaban. Y cuando a Pedro y a otros se les informó que había resucitado, dijeron, están locas ustedes. Cuánto más para el resto de incrédulos sería difícil predicar ese mensaje. Pero era el mensaje más importante y tendrían que luchar y sacrificar hasta sus vidas para entregar ese mensaje y entregarlo a nosotros, y no sé nosotros qué estamos haciendo con esto. Pero le voy a leer un versículo que para mí en la Biblia no es mi favorito, pero es el más importante para mí, porque el único, voy a leerle por acá en Romanos capítulo 4, versículo 25. Es el único versículo que habla del propósito de la resurrección. El único, para mí, porque yo no he encontrado otro. Yo leo la Biblia y no encuentro otro, pero este para mí fue muy importante. Si uno está predicando el Evangelio, es evangelista que comparte su fe y todo, este es clave. Dice el versículo 25 del capítulo 4 de Romanos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando de Cristo. O cojamos el 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso digo, la doctrina más importante, la resurrección, porque sin la resurrección de Cristo estamos muertos, estamos en pecado, es vano, porque la resurrección de Cristo es la única que nos puede justificar o presentar inocentes delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Resucitado para nuestra justificación. Pablo desarrolla dos doctrinas muy importantes para mí: la justificación por fe y la salvación por gracia. Pero justificados pues por la fe tenemos paz por la fe para con Dios. ¿Pero por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Y cómo se podrá justificar a alguien si Cristo no ha resucitado? Y si una persona no acepta este sacrificio que hizo Cristo por él, morir, ser sepultado y resucitar, y lo desprecia, es como si Cristo no hubiera resucitado. Vana está su fe, está en pecado y va rumbo al infierno. No queda otra, porque si no cree que Cristo resucitó, es pérdida de tiempo, porque la resurrección es la que me puede presentar a mí inocente delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Nada más ni nada menos. Por eso es tan importante, porque sin ella no hay quien se presente justo, se pueda justificar delante de Dios. Siempre será culpable.
Bien, nos despedimos, se nos fue el tiempo. Bendiciendo al Estado de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso, Colombia. Pedimos, en este caso, por Ecuador, donde Dios me tiene a mí en el mejor. Y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo: amén.